Pues listo, bienvenidos, qué gusto saludarlos y bueno, pues aquí estoy, soy Alex Funes y vamos a tocar hoy el tema, consiguiendo con esto del maestro Samael, pues vamos a tocar el tema del libro Educación Fundamental, el hombre máquina. Y bueno, pues qué gusto verlos a todos y aquí estamos. Entonces bueno, vamos a empezar con esto, el hombre máquina. El hombre máquina es la bestia más infeliz del mundo en este valle de lágrimas, pero él tiene la pretensión y hasta la insolencia de autotitularse rey de la naturaleza, como ven. Y bueno, el maestro nos dice, y los griegos nos dicen, y esto se repite, es una frase muy bonita que hay que reflexionar, que dice, nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta es una antigua máxima de oro escrita sobre los muros invictos del templo de Delfos, allá en Grecia, en la antigua Grecia. El hombre, ese pobre animal intelectual que se califica equivocadamente, fíjense, se califica equivocadamente de hombre, ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles y sabe muy bien que para poder servir de una máquina necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje. Pero, en cuanto se trata de sí mismo, se olvida totalmente de este hecho, aunque el mismo sea una máquina más complicada que todas las que se ha inventado. Como ven, pero bueno, pues así nos platica el maestro Samael acerca de esto. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo. Lo más grave es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. La máquina humana no tiene libertad de movimientos, funciona únicamente por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles. El animal intelectual, así nos define el maestro, equivocadamente llamado hombre, dice, creemos que sabemos, pero ni siquiera sabemos que no sabemos. Es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco viviente, así como en la película de Pinocho, ¿no? Cualquier acción exterior que mueva esos hilos, pues nos hace reaccionar. Y tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en verdad o en realidad nada puede hacer por sí mismo. Imaginen por un momento un muñeco mecánico, automático, controlado por un complejo mecanismo. Imaginen que ese muñeco tiene vida. Se enamora, habla, camina, desea, hace guerras, etc. Imaginen que ese muñeco puede cambiar de dueños a cada momento. Y estos dueños pues son los egos, los diferentes entes energéticos que nos hacen caer en los errores. Y cada momento, al 97% de nuestras acciones, son manipuladas por este ego. Debes imaginar que cada dueño es una persona distinta. Tiene su propio criterio, su propia forma de divertirse, su propia forma de sentir, su propia forma de vivir, etc. Un dueño cualquiera queriendo conseguir dinero, apretará ciertos botones y entonces el muñeco se dedicará a los negocios. Otro dueño media hora más tarde, o después de varias horas, sí tendrá un día diferente. Y entonces pondrá al muñeco a bailar, a reír, etc. Pero otro tercero lo pondrá a pelear. Y uno cuarto hará que se enamore de una mujer. Y uno quinto hará que se encuentre o se enamore de otra mujer. Y otro sexto hará que se pelee con el vecino y crearse un problema con la policía. Y otro séptimo le hará cambiar de domicilio. Así es como funciona el ego. Entonces realmente el muñeco, de nuestro ejemplo, no ha hecho nada, pero él cree que sí ha hecho por sí mismo. Él tiene la ilusión de que hace, cuando en realidad de verdad nada puede hacer, porque no tiene un ser individual. Fuera de toda duda, se ha sucedido como cuando llueve, cuando truena, cuando calienta el sol, pero el pobre muñeco cree que hace, tiene la tonta ilusión de que todo lo ha hecho cuando en realidad nada ha hecho. Son sus respectivos dueños los que se han divertido con el pobre animal mecánico.
Así, el pobre animal intelectual, un muñeco mecánico, como el de nuestro ejemplo ilustrativo, cree que hace, cuando en realidad no hace nada. Es un títere de carne y hueso controlado por una legión, fíjense, una legión de entidades energéticas sutiles. Acuérdense que el ego es el diablo dentro de nosotros y hace creernos que no existe. Entonces nosotros no nos damos cuenta de que todas estas reacciones que tenemos ante la vida, pues es puro ego. Y son entidades energéticas sutiles que en su conjunto constituyen eso que se llama ego o legión de demonios o el yo pluralizado. El Evangelio cristiano califica a todas estas entidades demonios y su verdadero nombre es legión. Si decimos que el yo es legión de demonios que controlan la máquina humana, no estamos exagerando. El hombre máquina no tiene individualidad. No posee el ser, solo el ser verdadero tiene el poder de hacer. Y de esto se trata toda esta enseñanza, que nosotros logremos identificar que el 97% de nuestras acciones son sin conciencia, inconscientes, y solamente tenemos el 3% de nuestras acciones de nuestro día son conscientes. Conforme nosotros vamos trabajando en nuestro interior y vamos matando o eliminando de nuestro interior estas entidades, entonces le permitimos a nuestro real ser que se vaya expresando a través de nuestra humana persona o a través de esta máquina que es la que estamos describiendo. Solo el ser nos puede dar individualidad. Solo el ser nos convierte en hombres verdaderos. Quien de verdad quiere dejar ser un simple muñeco mecánico, debe eliminar cada una de estas entidades energéticas que en su conjunto constituyen el ego. Y cada una de estas entidades que juegan con la máquina humana, quien de verdad quiera dejar de ser un simple muñeco mecánico, tiene que empezar por admitir y comprender su propia mecanicidad. Aquel que no quiere comprender ni aceptar su propia mecanicidad, aquel que no quiere entender correctamente este hecho, ya no puede cambiar. Es un infeliz, es un desgraciado. Más le valiera colgarse al cuello con una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. El animal intelectual es una máquina, pero una máquina muy especial. Si esta máquina llega a comprender que es máquina, si es bien conducida y las circunstancias lo permiten, puede dejar de ser máquina y convertirse en un verdadero hombre. Ante todo, es urgente empezar a comprender a fondo y en todos los niveles de la mente que no tenemos individualidad verdadera, que no tenemos un centro permanente de conciencia. Que en un momento determinado somos una persona y en otro momento somos otra persona. Todo depende de la entidad o del ego que se controle la situación en cualquier instante. Aquello que origina la ilusión de la unidad e integridad del animal intelectual es por una parte la sensación que tiene su cuerpo físico y por otra parte tiene su nombre, sus apellidos, por último la memoria y cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación o adquiridos por simple y tonta imitación. El pobre animal intelectual no podrá de ser máquina, no podrá cambiar, no podrá adquirir el ser individual verdadero y convertirse en un hombre legítimo, mientras no tenga el valor de eliminar mediante la comprensión de fondo todas estas entidades que viven dentro de él. Y en orden sucesivo a cada una de estas entidades metafísicas que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, el yo, el mí mismo, así lo vamos a ver de diferentes nombres, pues lo tenemos que eliminar sí o sí. No todos estamos preparados para eliminar el ego, pero para eso son estas pláticas que nos deja el maestro Samael, para que nosotros vayamos comprendiendo esa pobreza interior que tenemos todos y poco a poco vayamos eliminando y comprendiendo esos errores que tanto daño nos han hecho. Cada idea, cada pasión, cada vicio, cada afecto, cada odio, cada deseo, etc., tiene su correspondiente entidad. Y el conjunto de todas entidades es el yo pluralizado.
de la psicología revolucionaria. Todas esas entidades metafísicas, todos esos yoes que en su conjunto constituyen el ego, no tienen verdadera ligazón entre sí, no tienen coordenadas de ningún tipo. Cada una de esas entidades depende totalmente de las circunstancias, cambio de impresiones, sucesos, etc. Así como lo hemos visto, ¿no? La transformación de las impresiones. Todo lo exterior son impresiones y es un alimento. Nosotros debemos de ser súper selectivos, así súper selectivos, de qué impresiones dejamos entrar en nuestro interior o en qué parte de nuestro interior las vamos colocando para que no nos hagan daño. La pantalla de la mente cambia de colores y escenas a cada instante. Todo depende de la entidad, que en cualquier instante controle la mente. Por la pantalla de la mente van pasando en continua procesión de las distintas entidades que en su conjunto constituyen el ego. Las diversas entidades que constituyen el yo pluralizado o el ego se asocian, se disocian, forman ciertos grupos especiales de acuerdo con sus afinidades, reñen entre sí, discuten, se desconocen, etcétera, etcétera, etcétera. Cada entidad de la legión llamada yo, cada pequeño yo, cree ser el todo, el ego total, ni remotamente sospecha que él es tan solo una ínfima parte de nuestro interior. La entidad que hoy jura amor eterno a una mujer es desplazada más tarde por otra entidad que nada tiene que ver con tal juramento, y entonces el castillo de naipes se va al suelo y la pobre mujer llora decepcionada. La entidad que hoy jura fidelidad a una causa es desplazada mañana por otra entidad que nada tiene que ver con tal causa y entonces el sujeto se retira. La entidad que hoy jura fidelidad a todas estas enseñanzas es desplazada mañana por otra entidad que odia estas enseñanzas. Los maestros deben estudiar la educación fundamental y por humanidad tener el valor de orientar a los alumnos por el camino maravilloso de la revolución de la conciencia. Es necesario que los alumnos comprendan la necesidad de conocerse a sí mismos y en todos los terrenos de la mente. Se necesita una orientación intelectual más eficiente. Se necesita comprender lo que somos y esto se debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. No negamos que el dinero se necesita para comer, para pagar la renta de la casa, para vestirnos, etc. No negamos que se necesita preparación intelectual, una profesión, una carrera, una técnica para ganar dinero, pero eso no es todo. Eso es lo secundario. Lo primero, lo fundamental, es saber quiénes somos. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? Es lamentable continuar como muñecos automáticos, míseros mortales, hombres máquinas. Es urgente dejar de ser meras máquinas. Es urgente convertirnos en hombres verdaderos. Se necesita un cambio radical, y este se debe comenzar precisamente por la eliminación de cada una de estas entidades que en conjunto constituyen el yo. El pobre animal intelectual no es hombre, pero tiene dentro de sí en estado latente el convertirse en un hombre verdadero. Todas las posibilidades para convertirse en hombre las tenemos latentes. Y lo que tenemos que hacer es eliminar el ego. Y esto se hace a base de comprensión, a base de meditación y a base de ser justos con nosotros mismos de nuestros errores, los cuales nos han o nos tienen en el estado en el que nos encontramos. No es una ley que esas posibilidades se desarrollen. Lo más natural es que se pierdan. Solo mediante tremendos super esfuerzos pueden desarrollarse tales posibilidades humanas. Mucho tenemos que eliminar y mucho tenemos que adquirir. Se hace necesario hacer un inventario para saber cuánto nos sobra y cuánto nos falta. Es claro que el yo pluralizado sale sobrando. Es algo inútil y es muy perjudicial para todos nosotros. Es lógico decir que tenemos que desarrollar ciertos poderes, ciertas facultades, ciertas capacidades que el hombre máquina no tiene, pero se atribuye y cree tener, pero que en realidad, de verdad, no lo tiene.
El hombre máquina cree que tiene verdadera individualidad, conciencia despierta, voluntad consciente, poder de hacer cosas, etc. Pero no tiene nada de eso. Si queremos dejar de ser máquinas, si queremos despertar conciencia, tener verdadera voluntad consciente, tener individualidad, capacidad de hacer, es urgente empezar por conocernos a nosotros mismos. Y luego, disolver el yo psicológico, disolver el ego. Cuando el yo pluralizado se disuelve, solo queda dentro de nosotros el ser. Y la razón del ser es el mismo ser. Si ustedes se fijan en estas pláticas que nos deja el maestro, pues mucho él se enfoca en el ego y en el ser. De hecho, los 3 factores de la revolución de la conciencia son morir, nacer y sacrificio por la humanidad. ¿Y qué es esto? ¿Cómo lo veríamos? Yo les pongo un ejemplo muy simpático. Imagínense que su cuerpo es un camión escolar o un camión de ruta que va del norte al sur de la ciudad. Tu real ser es lo que realmente eres y se expresa al 3% en tu cuerpo, en tu vehículo, en este camión que estamos poniendo el ejemplo. Y entonces se levanta, hace oración, hace todo lo que el ser hace. Y entonces se dispone a trabajar, se dispone a tener un buen día, se dispone a tener buenas relaciones, a tener una buena actitud, etc. Se sube al camión y empieza a manejar el camión. Pero atrás de pasajeros traes 97 diablos que todos quisieran manejar tu camión. ¿Y cómo funciona esto? Vas por la calle y de repente tú vas en paz, vas tranquilo. Y se te cierra otro vehículo. Y entonces el ego pendenciero que viene atrás y el gritón dice, eso es mío, es mi oportunidad de actuar. Y entonces eres desplazado, tu real ser es desplazado, y quien posee o quien toma la posesión de tu vehículo es ese pasajero, ese ego, por ejemplo, de la ira. Y entonces se le cerraron y entonces él empieza a reaccionar a través de tu humana persona, gritando, la tuya, sí, eres un idiota, tal, y ofendes. Y te puedes meter en muchos conflictos por no haber frenado esa situación a tiempo. Y de repente volteas y dices, no, ¿cómo? A ver, no debo de actuar así. Y entonces otra vez entras en conciencia. Y tu real ser toma tu cuerpo, tu vehículo, otra vez. Y ahí va manejando otra vez. Y de repente se nos cruza, en el caso de los varones o en el caso de las mujeres, en nuestro caso, una mujer con un cuerpo espectacular y todo así, sexy y todo, y se nos van los ojos, se nos va la mirada y entonces grita el ego de la lujuria, ese es mío, y entonces te posesiona, y entonces pues la gente actúa muy simpático, muy carismático, muy cededor del paso y todo esto, y entonces dices, no, a ver, espérate, es mi cuñada, la esposa de mi hermano, ¿cómo me atrevo yo a coquetear de esta manera? Y entonces viene ese tipo de castigo que tenemos en nuestro interior y estamos así luchando contra nosotros mismos. Bueno, y así se nos va todo el día, así se nos va la vida, ego tras ego, tras ego, tras ego, tras ego, tras ego, tras ego, está interactuando en tu mundo exterior a través de tu humana persona. Cuando empezamos en un trabajo interior así profundo, así real, lo primero que tenemos que hacer es comprender y darnos cuenta que existe ese ego o esos pasajeros dentro de nosotros y que a cada instante se van a estar alimentando con esas energías, con esas impresiones mal manejadas, que es una energía que al ego lo alimenta, ¿sí? Estar gritando, estar peleando, estar chillando, estar reclamando, estar haciendo todo lo que hacemos. Y entonces nunca va a haber paz en nuestro interior, en nuestra mente. Y nos identificamos con todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir dándonos cuenta de manera pausada y siendo justos con nosotros mismos de en qué momento actúa el ego a través de nuestra humana persona. Y una vez que nos damos cuenta de todo esto, pues lo que hacemos es ir viendo todos esos niveles de la mente por donde se va expresando el ego, hasta que después, a través de una reflexión y una meditación, le pedimos a nuestra Madre Divina
que nos ayude, después de comprender, a eliminarlo. Y ella es la que nos ayuda. Y así funciona todo este trabajo. Entonces imagínate que en tu vida ya eliminaste la ira, ya eliminaste los celos, pero los eliminaste radical, desde la raíz, ¿sí? ¿Cómo sería tu vida? Hermosa, ¿no? Entonces de eso se trata esto, que encontremos realmente la verdadera felicidad, porque el ser es el que goza de esta felicidad. Y el ego es el que nos tiene en todos los conflictos y en todas las tristezas de la vida que vivimos. A los padres y maestros se les sugiere lo siguiente. El problema más grave es la educación pública. No son los alumnos ni las alumnas, no es la universidad ni las escuelas. Son los padres y maestros los que mal instruyen a los hijos. Si los padres y maestros no se conocen a sí mismos, no son capaces de comprender al niño, a la niña, si no saben entender a fondo sus relaciones con esas criaturas que comienzan a vivir, si solo se preocupan por cultivar el intelecto de sus educandos, ¿cómo podremos crear una nueva clase de educación? El niño, el alumno, la alumna, va a la escuela a recibir orientación consciente, pero si los maestros son de criterio estrecho, conservadores, reaccionarios, retardatarios, pues así será el estudiante o la estudiante. Los educadores deben reeducarse, conocerse a sí mismos, revisar todos sus conocimientos, comprender que estamos entrando en una nueva era. Transformándose los educadores, transformándose los padres, se transforma la educación pública. Educar al educador. Es lo más difícil, porque todo aquel que ha leído mucho, todo aquel que tiene título, todo aquel que tiene que enseñar, que trabaja como maestro de escuela, etc., ya es como es. Su mente está embotellada en las 50,000 teorías que ha estudiado y no la va a cambiar ni a cañonazos. Los maestros debieran enseñar cómo pensar, mas desgraciadamente solo se preocupan por enseñarles en qué deben pensar. Padres y maestros viven llenos de terribles preocupaciones económicas, preocupaciones sociales o sentimentales. Los padres y maestros están mayormente ocupados con sus propios conflictos y penas. No están de verdad seriamente interesados en estudiar y resolver los problemas que plantean los muchachos de la nueva era. Existe tremenda degeneración mental, tremenda degeneración moral y social, pero los padres y maestros están llenos de ansiedades y preocupaciones personales y solo tienen tiempo para pensar en el aspecto económico de los hijos, en darles una profesión y que no se mueran de hambre, y eso es todo. Y así nos educan, nos dicen qué vas a hacer mañana, qué va a ser de ti el día de mañana, necesitas una carrera, necesitas estudiar, necesitas un trabajo, etc. Y nos olvidamos de la felicidad, nos olvidamos de la alegría de la cual nos debemos de llenar todos. Y entonces nos saturamos, y nos saturamos con el deber hacer, pero referido a lo económico, y nos olvidamos del deber ser, que es lo que nos va a dar esa paz y esa tranquilidad y esas cosas tan hermosas que nos llenan el alma. Contrario a la creencia general, la mayoría de los padres de familia no aman a sus hijos verdaderamente. Si los amaran, lucharían por el bienestar común. Se preocuparían por los problemas de educación pública con el propósito de lograr un cambio verdadero. Si los padres de familia amaran de verdad a sus hijos, no habría guerra. No descartarían tanto a la familia, o no destacarían tanto a la familia y a la nación en oposición a la totalidad del mundo, porque esto crea problemas, esto crea guerras, divisiones perjudiciales, ambiente infernal para los alumnos, para los maestros y para nuestros hijos. La gente estudia, se prepara para ser médicos, abogados, ingenieros, doctores, etc. Y en cambio no se prepara para la tarea más grave y más fundamental y la más difícil, la cual es la de ser padres de familia. El egoísmo de familia, esa falta de amor a nuestros semejantes, esa política de aislamiento familiar es absurda en un 100%, porque se convierte en un factor de deterioro y constante degeneración social. El progreso, la revolución verdadera, solo son posibles derrumbando esas famosas murallas chinas que nos separan,
que nos aíslan del resto del mundo. Todos nosotros somos una sola familia, todos. Y es absurdo torturarnos los unos a los otros, considerar únicamente como familia a las pocas personas que nos rodean y que conviven con nosotros. El exclusivismo egoísta de familia detiene el proceso social, divide a los seres humanos, crea guerras, castas privilegiadas, problemas económicos, etc. Cuando los padres de familia amen de verdad a sus hijos, caerán hechos polvo las paredes, las bardas abominables del aislamiento, y entonces la familia dejará de ser un círculo egoísta y absurdo. Cayendo los muros egoístas de familia, existe entonces comunión fraternal con todos los otros padres y madres de familia. Habrá más respeto con los maestros y maestras y en general con toda la sociedad. El resultado de la fraternidad verdadera es la verdadera transformación social. Si cambias tú, cambia tu entorno y cambia todo tu mundo que te está circundando por todas partes. Y entonces la auténtica revolución del ramo educacional se da para un mundo mejor. El educador debe ser más consciente, debe reunir a los padres y madres de familia, a la junta directiva de padres de familia y hablarles claro. Es necesario que los padres de familia comprendan que la tarea de educación pública se realiza sobre la base firme de la mutua cooperación entre padres de familia y maestros. Es necesario decirle a los padres de familia que la educación fundamental es necesaria para levantar a las nuevas generaciones. Es indispensable decirle a los padres de familia que la formación intelectual es necesaria, pero que no lo es todo. Se necesita algo más. Se necesita enseñarle a los muchachos a conocerse a sí mismos, a conocer sus propios errores, sus propios defectos psicológicos. Hay que decirles a los padres de familia que los hijos se deben engendrar por amor y no por pasión animal. Resulta cruel y despiadado proyectar nuestros deseos animales, nuestras violentas pasiones sexuales, nuestros sentimentalismos morbosos y emociones bestiales en nuestros descendientes. Los hijos e hijas son nuestras propias proyecciones y es criminal infectar al mundo con proyecciones bestiales. Los maestros de escuelas, colegios, universidades deben reunir en el salón de actos a los padres de familia y madres con el sano propósito de enseñarles el camino de la responsabilidad moral para con sus hijos y con la sociedad y obvio con el mundo. Los educadores tienen el deber de reeducarse a sí mismos y orientar a los padres y madres de familia. Necesitamos amar verdaderamente para transformar el mundo. Necesitamos unirnos para levantar entre todos nosotros el templo maravilloso de la nueva era que en estos momentos se está iniciando entre el augusto tronar del pensamiento. Y bueno, pues de eso se va tratando y todo este trabajo, o si se fijan, todos nos tenemos que poner en orden y poner para trabajar en el despertar de la conciencia. Todos ya hemos oído el término, pero pocos lo comprendemos. ¿Por qué? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Las gentes confunden la conciencia con la inteligencia o con el intelecto. Y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es, fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo, no a través de otras personas. Es individual el trabajo interior. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no lo somos. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia y si ésta existe de un momento dado o no. El hombre mismo y nadie más que él puede darse cuenta por un instante, por un momento, de que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente. Tenía su conciencia dormida, muy dormida. Permítanme un momento.
Bueno, ya, muy dormido. A ver, voy, espérenme. Ya, perdón. Entonces tenemos la conciencia muy dormida. El hombre mismo y nadie más puede darse cuenta por un instante, por un momento, que antes de ese instante teníamos la conciencia dormida. Hay un ejercicio muy padre. Si nosotros hacemos el ejercicio de la respiración, del pranayama, inhalamos por la nariz y lo hacemos consciente. Y exhalamos por la boca. Eso va a ayudar a que aquietemos la mente. Y una vez que tenemos la mente aquietada, tranquila, si nosotros logramos mantener ese estado durante el mayor tiempo posible, pues el mayor tiempo posible vamos a vivir conscientes. El hombre mismo y nadie más sabe y puede dar cuenta por un instante, por un momento, que antes de ese instante estábamos conscientes. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo ni permanente. Normalmente la conciencia en el animal intelectual, llamado hombre, duerme. Por eso se dice el despertar de la conciencia. Raros, muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual trabaja, maneja carros, se casa, se muere, va al cine, va al súper, etc., con la conciencia totalmente dormida. Y solo en momentos muy excepcionales despierta esa conciencia. La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitirá que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Siempre vamos así al trabajo, con pensamientos, con logros, con hechos, con cosas que vamos a hacer, con negocios que van a triunfar en nosotros, etc. Y no nos damos cuenta que estamos desperdiciando nuestra vida en esos momentos de manera terrible. Si alguien llegara a despertar conciencia, se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo y comprendería de inmediato su payasada y su manera ridícula de actuar. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. Si un boxeador llegara a despertar de inmediato en plena pelea, miraría avergonzado a todo el honorable público y huiría del horrible espectáculo ante el asombro de las dormidas e inconscientes multitudes. Cuando el ser humano cuando admitimos que tenemos la conciencia dormida, entonces podemos estar seguros que vamos a empezar a despertar. Las escuelas reaccionarias de psicología anticuada que niegan la existencia de la conciencia y hasta la inutilidad de tal término acusan el estado de sueño más profundo. Los secuaces de tales escuelas duermen profundamente, en un estado prácticamente infraconsciente e inconsciente. Quienes confunden a la conciencia con las funciones psicológicas, pensamientos, sentimientos, impulsos motrices y sensaciones, realmente están muy conscientes, más bien están inconscientes, duermen profundamente. Quienes admiten la existencia de la conciencia, pero niegan de plano los distintos grados conscientivos, acusan falta de experiencia consciente, sueño de la conciencia. Toda persona, por alguna vez que haya despertado momentáneamente, sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Por ejemplo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecimos conscientes? Tú puedes ahorita hacer un ejercicio y decir, ok, a ver, ¿qué me está diciendo Alex? Vamos a inhalar, vamos a exhalar, vamos a hacernos presentes, vamos a sentir nuestro cuerpo, los aromas, vamos a visualizar. Y me doy el momento para estar lo más consciente posible a cualquier cosa que suceda a mi alrededor. ¿Sí? En un instante, así te vas a volver a dormir. La frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado conciencia? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que estamos conscientes? El tercero, la amplitud de penetración. ¿De qué se era consciente? Fíjense, nosotros podemos estar tranquilos y decir, ok, voy a tomar el sol, voy a darme una ducha,
voy a hacer etcétera, cosas así que me puedan ayudar a estar en paz y tranquilo y todo eso, ¿sí? Y de repente te suena el teléfono, el celular, un mensaje, un videíto, lo que te caiga, lo que te distraiga, ¿sí? El ladrido de un perro. Y de repente, pum, te sales de eso. Y regresas y dices, ¿en qué estaba? Fíjense. Y nuestra mente es tan ágil, aparentemente, pero no para nuestro beneficio, que estamos con 1000 ideas y con 1000 cosas y con 1000 pláticas al mismo tiempo. Y además creemos que estamos haciendo las cosas de manera correcta. La psicología revolucionaria y la antigua filocalia afirman que mediante grandes superesfuerzos de tipo muy especial se puede despertar conciencia y hacerla continua y controlable. La educación fundamental tiene por objeto despertar conciencia. Fíjense, nosotros salimos de nuestra casa muy felices, o nos estamos arreglando ya para salir a ver a alguien, al mundo exterior. Y de repente vamos conscientes, vamos en paz, lo más en paz y lo más felices que vamos. Se nos cierra un coche. Ese pequeño evento, o en el radio escuchamos una noticia equivocada, ¿sí? Que a nada nos lleva más que a la preocupación y generar miedos. En ese momento es cuando empieza a cambiar toda nuestra vida y a cambiar toda nuestra situación y dejamos de ser conscientes. Y de nada sirve todos estos cursos, 10 o 15 años de estudios, escuela, universidad, si al salir de las aulas somos autómatas dormidos. No es exageración afirmar que mediante algún gran esfuerzo puede el animal intelectual ser consciente de sí mismo, tan solo por un par de minutos. Es claro que en esto suelen haber hoy raras excepciones que tenemos que buscar con la linterna de Diógenes, esos casos raros. Estos casos están representados por hombres conscientes, por hombres verdaderos, como lo es Buda, Jesús, Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl, etc. Estos son fundadores de religiones y poseyeron conciencia continua. Fueron llamados grandes iluminados. Normalmente las gentes no son conscientes de sí mismas. La ilusión de ser conscientes en forma continua nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento. Nosotros, como hemos visto en otras pláticas, hay retorno, ¿sí? Y reencarnación. El retorno nos pasa a la mayoría de todos los seres humanos, ¿sí? De todos los humanoides o animales intelectuales. Regresamos. Pero regresamos a este plano con la conciencia dormida, sin darnos cuenta quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, y creemos que tenemos que aprender otra vez todo lo que nos empiezan a enseñar en la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos olvidado todo lo que hasta ahorita, por ejemplo, hemos aprendido o comprendido. Pero un maestro que vive con la conciencia despierta, desencarna y en su nueva existencia se da perfecta cuenta de quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Y nosotros nos sorprendemos porque vemos de repente un niño que tiene 1 año y medio, agarra el piano y empieza a interpretar una obra de Beethoven o de Mozart o de cualquiera de estos maestros. Y no nos damos cuenta que ese niño fue Beethoven o fue Mozart o fue un discípulo de Beethoven y de Mozart, y que lo único que está haciendo es repitiendo lo aprendido en otra existencia. Entonces, cuando un maestro reencarna y sabe absolutamente todo: quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces el camino para este maestro es mucho más fácil. Obviamente, cuando no despertamos conciencia al 100% y regresamos a este plano, es un gran peligro, porque volvemos a caer. Y cada vez que caemos más bajo. Entonces, despertar conciencia cuesta y mucho, ¿sí? Pero si nos damos cuenta y lo vamos haciendo y lo vamos trabajando y todo eso, y logramos llegar a un buen nivel, la caída es inversamente proporcional a la subida. Entonces muchas veces subimos en una existencia mucho. Esta distancia de igual manera va a ser la caída. Así es que tenemos que tener mucho cuidado y ser muy respetuosos
con toda la gente que conozcamos y que veamos, porque la caída es inversamente proporcional a la subida. El hombre que practica un ejercicio retrospectivo, recordar toda su vida, y ese es un ejemplo bien padre que podemos tomar. Hagan un ejercicio de recordar hoy en la noche todo lo vivido y la experiencia que tuvieron durante este día. Ya llegando al anochecer, se acuestan y empiezan a recordar: me levanté, fui a desayunar, fui al baño, recibí una llamada, me volví a dormir, todo, absolutamente todo. Si lo hacemos de manera correcta, vamos a empezar a recordar todo este día completo y nos vamos a poder dar cuenta en qué momento salió o no salió el ego. Y si hacemos mañana el mismo ejercicio de este día y del día de mañana, entonces ya recordamos 2 días. Y si hacemos el ejercicio al tercer día, vamos a recordar 3 días, y 4 días, 5 días, una semana. ¿Qué es lo que va a suceder? Si nosotros empezamos a hacer esto como un hábito, va a llegar un momento en que ya no van a ser 5 días. Nos van a empezar a venir recuerdos de un mes, nos van a venir recuerdos de un año, nos van a venir de 10 años, de 15 años, de 20 años, y vamos a empezar a recordar toda esta existencia. Y va a llegar un momento en que tengamos la habilidad ya desarrollada de recordar vidas pasadas. Entonces este ejercicio puede de verdad rememorar, recordar cuántas veces se casó, cuántos hijos engendró, quiénes fueron sus padres, sus maestros, etc. Pero esto no significa despertar conciencia. Esto es sencillamente recordar actos inconscientes, y eso es todo. Es necesario repetir lo que ya dijimos en precedentes capítulos. Existen 4 estados de conciencia: el sueño, la vigilia, autoconciencia y conciencia objetiva. Fíjense, nosotros como católicos festejamos la Semana Santa y hay un día de vigilia y no teníamos idea. Para nosotros la vigilia es comer pescado y no comer carne. ¿Ya ven qué gran equivocación? Es un día de vigilia, es un día de estar atentos a lo que sucede en Semana Santa en esos momentos en nuestro interior. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre solo vive en 2 estados guardados. En esos, una parte de su vida transcurre en el sueño y la otra en el mal llamado estado de vigilia, el cual también es un sueño. El hombre que duerme y está soñando cree que despierta por el hecho de regresar al estado de vigilia, pero en realidad durante este estado de vigilia continúa soñando. Esto es semejante al amanecer. Se ocultan las estrellas debido a la luz solar, pero ellas continúan existiendo, aunque los ojos físicos no las perciban. En la vida normal, común y corriente, el ser humano nada sabe de la autoconciencia, y mucho menos de la conciencia objetiva. Sin embargo, la gente es orgullosa y todo el mundo se cree autoconsciente. El animal intelectual cree firmemente que tiene conciencia de sí mismo y de ninguna manera aceptaría que se le dijese que es un dormido y que vive inconsciente de sí mismo. Existen momentos excepcionales en que el animal intelectual despierta, pero esos momentos son muy raros. Pueden representarse en un instante de peligro supremo, como lo hemos platicado, cuando vas a chocar y de repente ves todo como en cámara lenta, así como todo se va frenando y se va deteniendo, y nosotros lo vemos así como en Matrix, como en la película, ¿no? Así todo lento. Bueno, ese es un momento consciente, el que tú puedas ver todas las acciones que vienen hacia ti y tú puedas elegir lo correcto en ese instante. Bueno, el animal intelectual pocas veces despierta conciencia, pero esos momentos son muy raros. Pueden representarte en un instante de peligro supremo, durante una intensa emoción, en alguna nueva circunstancia, en alguna nueva situación inesperada, etc. Es verdaderamente una desgracia que el pobre animal intelectual no tenga ningún dominio sobre esos estados fugaces de conciencia, que no puede evocarlos, que no pueda hacerlos continuos. Sin embargo, la educación fundamental afirma que el hombre puede lograr el control de la conciencia
y adquirir la autoconciencia. La psicología revolucionaria tiene métodos, procedimientos científicos para el despertar de la conciencia, y esa es toda la enseñanza que nos deja el maestro Samael, porque imagínense, con la conciencia dormida no cabemos en otros mundos y mucho menos en mundos superiores. Así que si queremos despertar conciencia, necesitamos empezar por examinar, estudiar y luego eliminar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino. En este libro, lo que estamos viendo y lo que estamos estudiando es el camino para el despertar de la conciencia, empezando desde la misma escuela. Ok, entonces pues con esto terminamos este libro y vamos a ponerle pausa por aquí.